amigos, ya estamos de regreso y se escuchan de fondo esta excelente pieza de música popular mexicana y sobre todo lo que simboliza las fiestas patrias, evocar a los héroes, recordar pues el grito de Dolores, la participación de mujeres como la corregidora, en fin, muchas cosas y que no debemos de olvidar. Esto nos debe de servir para no generar, mandar al baúl de los recuerdos lo que somos como nación. Tenemos que recobrar esa libertad de conciencia, generar unas mejores condiciones para nuestro entorno y sobre todo, hacer que volvamos a salir sin miedo a las calles. Esto no solamente es de la gente que está en las instituciones de gobierno, sino es una obligación de la sociedad en su conjunto. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho al abogado Jorge Chizalpala que nos haya tomado la llamada, porque ya se empezó a generar en el debate nacional esta confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Corte. Y bueno, van por los fideicomisos con los cuales se sostiene financieramente este poder de la Unión. Y bueno, yo le quiero preguntar al abogado Jorge Chizal que esta situación, esta confrontación de quitarle todo este dinero a la Corte, que más huele una venganza política del presidente, nos va a generar un caos jurídico y social, porque ya no va a haber la misma eficiencia, bueno, aunque no hay una eficiencia total en los juzgados federales, en la justicia federal, pero va a ser más una parálisis, abogado. ¿Qué tal, Samuel? Sí, fíjate que en efecto estas acciones que se están queriendo emprender en contra de la Suprema Corte en particular, pero del Poder Judicial de la Federación en general, pues no son otra cosa más que efectivamente una venganza después de que el gobierno de la República ha recibido montones de sentencias de amparo en su contra. Y aquí es importante dar esto como contexto. Un juicio de amparo se promueve cuando hay un abuso de autoridad. Esa es la razón de promover un juicio de amparo, cuando hay una percepción de un abuso de autoridad. Si el amparo procede y se concede, es que quedó acreditado que hubo un abuso de autoridad, que hubo una violación constitucional por parte de la autoridad. De manera de que todos los amparos concedidos contra leyes, reglamentos, acuerdos y acciones del gobierno federal, lo que dejan en claro es que ha habido violaciones a la Constitución, lo cual no le ha gustado a la Presidencia de la República y lo que está queriendo hacer es disminuir el presupuesto del Poder Judicial. Pero al hacerlo nos va a afectar a todos los mexicanos, porque no nada más se promueven juicios de amparo, por ejemplo, contra actos de la Presidencia de la República. Se promueven contra presidencias municipales, contra policías, contra gobernadores, contra congresos estatales, contra autoridades fiscales que violan la Constitución. Y al disminuir el presupuesto, lo que va a hacer es disminuir la eficiencia del único órgano del Estado mexicano que tiene facultades para salvaguardar la constitucionalidad y proteger los derechos humanos de los particulares, entre otras cosas. El presidente dice que él es juarista y que muchas situaciones están ahí en el recuerdo y parte de su forma de hacer gobierno, abogado, pero Juárez defendió la Corte de las embestidas del poder y hoy un presidente que se dice juarista está en la más histórica de las embestidas contra el Poder Judicial. Sí, claro, por supuesto. Además, Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y justamente la confrontación que tuvo con gobernantes de aquel entonces era porque querían influir en el Poder Judicial de la Federación. Y de hecho hay entre otras cosas, algo interesante en relación a este comentario que haces, porque en efecto, este señor que se dice juarista ha querido proponer que los ministros de la Corte se elijan por voto popular. Y justamente Benito Juárez trató de evitar a toda costa que el Poder Judicial se viera involucrado en procesos políticos y que los temas electorales se inmiscuyeran en la actividad de la Corte. Entonces, justamente lo que está proponiendo es algo contrario a lo que proponía Benito Juárez. O sea, se dice juarista, pero en la práctica, pues es más del estilo de Santana, ¿no? Que Santana pasaba por encima de todos los poderes y valiéndole, ¿no?
Mira, a ver, hay dos comentarios. Lo que pasa es que se dice juarista, pero a lo mejor no sabe lo que es juarista, no sabe lo que hizo Benito Juárez. Y como lo que luego le platican a él, sus amigos los historiadores, es nada más una cierta parte de las cosas, entonces por eso a lo mejor no lo conoce muy bien. Sí, a ver, lo que pasa es que la historia de México a veces nos pone villanos donde no los hay y héroes donde tampoco son. Benito Juárez efectivamente defendió mucho a la Suprema Corte de Justicia, pero recordemos que si no es porque muere de un infarto, producto de una angina de pecho, él se hubiera seguido religiendo y la revolución hubiera sido en contra de él y no de Porfirio Díaz. Y el caso de Santana efectivamente se convirtió en un dictador, pero también hay que recordarle a la gente que Santana fue el que se levantó en armas contra Agustín de Iturbide y constituyó la primera República Mexicana. Después de la Guerra de Independencia, México se declaró independiente como imperio, no como república, y fue Santana el padre de la primera República Mexicana. Y esto lo comento porque justamente queremos ver luego a los personajes políticos en negro o blanco cuando hay una gran gama de grises. Y eso sucede también con el actual presidente. Es decir, ni lo podemos ver completamente negro, ni lo podemos ver completamente blanco. El problema es que él ha dividido a la nación mexicana, ha fragmentado a la nación mexicana como si no existieran esas gamas de grises y como si él no transitara también por esas gamas de grises. Y eso es una de las cosas muy importantes que hay que destacar. Tú lo dijiste ahorita al inicio de que estabas hablando para presentarme, que hablabas de la unidad nacional. Y justamente lo que se ha quebrantado en este gobierno es la unidad nacional. Sí, es un país muy polarizado y esta embestida contra la Corte porque, bueno, el presidente le dice a la gente lo que la gente, su dolor le corresponde, ¿no? Y usa ese dolor para llegarle a decirle, estos jueces, hijos de su tal por cual, están liberando a los narcos. Pues sí, pero son los narcos que en donde el primer contacto, que es la autoridad, no les hace nada, los deja actuar con impunidad y hacen mal el procedimiento respectivo. El debido proceso no lo cumple la autoridad, llámese Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal. Eso es la parte que el presidente no le dice a la gente y por eso pues el juez los tiene que liberar conforme a derecho, ¿no? Sí es, y porque además hay que respetar ciertos derechos constitucionales en donde tú le preguntas a alguien de los que se quejan de que se libera a delincuentes, y si a ti te detuvieran, ¿tú estarías de acuerdo que te juzgaran también sin pruebas, de manera unilateral, con una investigación amañada, etcétera? Pues te va a decir que no. Lo que pasa es que aplica aquello de que se haga la justicia en los leyes de mi compadre. Pero fíjate que ahí hay un tema que también es muy importante. Fíjate que hay dos datos que habría que considerar, porque me parece que este ataque a la Suprema Corte para tratar de culpar a los jueces también pasa por un malévolo intento de encubrir fallas en el Sistema Nacional de Seguridad. Si tú revisas las estadísticas, el sexenio actual tiene más desapariciones forzadas que los sexenios de Calderón o de Peña Nieto. Hay más homicidios dolosos en este gobierno que en los anteriores. Y eso no se dice. Eso no se platica como se trata de desviar la atención hacia los jueces. Aquí pareciera que estamos pasando de un problema de crimen organizado a un problema de crimen autorizado, sí, porque hay mucha tolerancia con la delincuencia. Y esto es peligroso. Y el presidente les dice a la gente, es que los jueces liberan a los narcotraficantes. Pues sí, pero pues esta situación, la narrativa oficial a veces pues tiene más peso en el colectivo porque la gente no analiza, no hay libertad de conciencia. Y esta embestida de la Corte, el hecho de que el presidente vaya por el presupuesto de la Corte, les quite los fideicomisos, hoy vamos a tener el próximo año un serio problema porque se van a tener que despedir muchos jueces, muchos actuarios, muchos funcionarios de tercero y cuarto nivel en los juzgados federales y no va a haber quien trabaje, abogado. No, y te voy a decir algo más. Esa disminución de personal es una parte. El hecho de que bajes los salarios también implica una disminución del nivel de capacidad de los propios jueces y magistrados. Pero adicionalmente esto tiene otros impactos. Por ejemplo, se acaba de aprobar y de publicar en el Diario Oficial de la Federación en el mes de abril un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y que va a entrar en vigor a más tardar
en el año 2027, en 4 años. Para implementar este nuevo sistema de justicia, así como fue el nuevo sistema de justicia penal, va a haber un nuevo sistema de justicia civil y familiar, que tendrá que hacerse en toda la República. Y que evidentemente también en el Poder Judicial Federal, porque el Poder Judicial Federal va a aplicar este sistema de justicia para temas mercantiles, para temas civiles, para muchas otras cosas, además del juicio de amparo. Y se requiere de presupuesto para implementar la capacitación, el adiestramiento del personal, la integración de las salas de juicios orales, etcétera. Y lo que está haciendo es que justamente para un año en que tienen que arrancar este gran avance de la justicia civil, que el propio Congreso aprobó, le está quitando la tercera parte de presupuesto y por lo tanto no va a poder implementar lo que el mismo Congreso le está diciendo a la Corte que tiene que implementar. Y esta afectación en la justicia civil no queda nada más en esa parte de decir, bueno, los juicios se van a tardar más. No, fíjate que, por ejemplo, cuando tú tienes tribunales que se tardan en resolver los asuntos, esto repercute en la inversión y en el crédito. Y si tienes tribunales que no ejecutan sus sentencias, se percibe como riesgo y baja la calificación de la inversión privada. Si tú ves cuáles son los estados que pueden atraer más inversión, son aquellos en los cuales, además de otras condiciones, tienen sistemas judiciales más eficientes para poder cumplimentar sus sentencias y que el patrimonio pueda ser defendido en caso de conflicto. Si le disminuyes el presupuesto, estás dando al traste con eso. Híjole, vamos a estar en la antesala de lo que puede ser un gran desastre, tanto social como económico, porque pues muchos diputados de Morena, pues muy apenas saben leer, mi querido abogado Jorge Chazal Palau. Pues abogado, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada y sobre todo que nos regale estos puntos de vista, sobre todo para que la gente pueda tener con claridad y le podamos decir lo que está pasando en la realidad. Si el presidente dobla a la Corte, no se quejen. Si la impunidad crece y nuestro nivel nuestro riesgo país baja, pues ahí va a estar. Ya lo dijo el abogado Jorge Chazal. Abogado, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Jorge Chazal Palau. Vamos a estar en comunicación. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. La información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en emsavalles.com radio. Regresamos.